desarrollar una integral por la sustitución trigonométrica. En este caso nos dan que la integral de la raíz cuadrada de 1 menos 25 por x al cuadrado, todo esto entre x al cuadrado por la diferencial de x. Como vemos, esto podemos resolverlo por la sustitución trigonométrica, que nos dice que al cuadrado menos v al cuadrado, esto va a ser igual a v, que va a ser igual a por el seno de z. En este caso va a ser z, pero puede ser cualquier valor, alfa, beta, entre otros, ¿no? Y podemos hallar los siguientes valores, tanto el valor de a como el valor de v. El valor de a al cuadrado va a ser igual a 1 al cuadrado. Entonces el valor de a, sacando la raíz a ambos miembros, nos va a quedar que es 1. También vamos a hallar el valor de v, que sería 25 por x al cuadrado. Entonces, sacando raíz a ambos, nos quedaría que v va a ser igual a 5 por x. Como vemos, también vamos a necesitar la diferencial de x, que la diferencial de x se halla haciendo la derivada de esto, de a por el seno de z por la diferencial de z. Pero para esto necesitamos hallar el valor de a, ¿no? Pero ya lo tenemos, que es 1. Y el valor de x, sabemos que x va a ser igual a 1 por el seno de z. Perdón, 5x va a ser igual a por el seno de z. Reemplazamos los valores nada más, entonces podemos despejar x. Entonces x va a ser igual a 1/5 por el seno de z. Entonces podemos hallar ahora sí la derivada, no la diferencial. Entonces la diferencial de x va a ser igual a la derivada de 1/5 por el seno de z por la diferencial de z. Entonces la diferencial de x va a ser igual a 1/5. Como vemos, el 1/5 puede pasarse a la parte de adelante, ¿no? Entonces nos va a quedar 1/5 por la derivada del seno de z. Y la derivada del seno de z es el coseno de z por la diferencial de z. Teniendo estos valores ya podemos reemplazar en nuestra integral. Entonces, reemplazamos, ¿no? Entonces, esto nos queda que la integral de la raíz cuadrada de 1 menos 25 por x al cuadrado. Sabemos el valor de x. X nos vale 1/5 por el seno de z. 1/5 por el seno de z, pero esto va a estar al cuadrado. Todo esto lo vamos a dividir entre x al cuadrado. Sabemos el valor de x, ¿no? Sería 1/5 por el seno de z, todo esto al cuadrado. Por la diferencial de x, que la diferencial de x ya lo hemos hallado. Esto es 1/5 por el coseno de z por la diferencial de z. Ahora bien, vamos a seguir hallando. Entonces la integral nos va a quedar la raíz de 1 menos 25 por 1 sobre 25 por el seno al cuadrado de z. Y esto lo vamos a dividir entre 1 sobre 25 por el seno al cuadrado de z por 1/5 por el coseno de z por la diferencial de z. Como vemos, acá podemos sacar la quintava, no, la 25ava y 25ava. También acá de la 25 podemos sacar la quinta y la quinta. Y realizando extremos y medios, podemos que acá nos quede a 5. El 5 va a subir a multiplicar a la parte superior. Entonces esto nos va a tocar que la integral va a ser 5 por la raíz de 1 menos el seno al cuadrado de z. Todo eso dividido entre el seno al cuadrado de z por el coseno de z por la diferencial de z. Como vemos, 1 menos el seno al cuadrado, 1 menos el seno al cuadrado de z, esto es igual al coseno al cuadrado de z. Esto por razones trigonométricas. Vamos a reemplazar esto. Y también, como vemos el 5, podemos hacerlo pasar a la parte de adelante, ¿no? Esto nos va a quedar 5 por la integral de la raíz del coseno al cuadrado de z entre el seno al cuadrado de z por el coseno de z por la diferencial de z. Ya bien, en este caso, esto nos va a ser igual a 5
por la integral del coseno de z entre el seno al cuadrado de z por el coseno de z por la diferencial de z. Bien, como vemos, podemos multiplicar el coseno con el coseno de z, ¿no? Esto nos va a dar igual a 5 por la integral del coseno al cuadrado de z entre el seno al cuadrado de z por la diferencial de z. Sabemos que el coseno al cuadrado de z entre el seno al cuadrado de z, esto es igual a la cotangente cuadrada de z. Esto lo vamos a reemplazar. Entonces nos quedaría 5 por la integral de la cotangente al cuadrado de z por la diferencial de z. Bien, como sabemos, la cotangente al cuadrado de z es igual a la cosecante al cuadrado de z menos la unidad. Esto lo vamos a reemplazar. Entonces quedaría 5 por la integral de la cosecante al cuadrado de z menos 1. Todo esto multiplicado por la diferencial de z. Ahora vamos a multiplicar todos, ¿no? Toditos los miembros. Entonces quedaría 5 por la integral de la cosecante al cuadrado de z por la diferencial de z menos 5 por la integral de 1 por la diferencial de z, solo menos quedaría la diferencial de z. Como podemos ver, estos ya son integrales inmediatas. Esto nos va a quedar como 5 por menos cotangente de z menos 5 por z más c, que es nuestra constante de integración, que la ponemos porque ya no hay ninguna integral que podamos resolver. Pero eso no podemos dejarlo en estos términos, porque al principio nuestra variable es x y debemos dejarlo en términos de x. Bien, para realizar esto, vamos a hallar el valor de x, ¿no? Al principio nos dice que 5x es igual al seno de z. Como sabemos, el seno de z es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Pero en nuestra pregunta también tenemos que hallar el valor de z. Y para hallar el valor de z usaríamos el arco seno de z. Entonces nos quedaría como arco seno de 5x. Esto va a ser igual a z. Bien, en este caso vamos a hallar por nuestro ángulo rectángulo el valor del cateto adyacente que necesitamos para poder realizar, ¿no? Para poder transformar nuestra respuesta. En este caso vamos a hallar primero, pero vamos a tener que usar un ángulo, ¿no? En este caso esto va a ser z. Entonces 5x va a ser igual al cateto opuesto. Esto va a ser 5x. El cateto, pero la hipotenusa esto está dividido entre la unidad. Entonces esto va a ser 1 y esto va a ser c porque uno sabe ese valor. Entonces tenemos que hallar c. ¿Y cómo lo hacemos? Por Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Esto vamos a resolver, que nos quedaría 1 va a ser igual a 25 por x al cuadrado más c al cuadrado. Ahora vamos a pasar a restar y también vamos a pasar el cuadrado como raíz. En este caso esto nos va a quedar 1 menos 25 por x al cuadrado. Todo esto en una raíz, que esto va a ser igual a c, ¿no? Que c es nuestro cateto adyacente. Ya bien, y ahora sí podemos reemplazar en nuestra integral. Y nuestra integral la respuesta era menos 5 por la cotangente de z más 5 por z más nuestra constante de integración. Podemos reemplazar la cotangente es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Entonces, esto va a ser igual a menos 5 por el cateto adyacente, que es la raíz cuadrada de 1 menos 25 por x al cuadrado. Todo esto entre el cateto opuesto, que sería 5x. Y ahora, esto es menos, perdón, menos 5 por z. Tenemos el valor de z, que es el arco seno de 5x más nuestra constante de integración. En este caso, podemos sacar quinta, que nos quedaría entonces menos
la raíz de 1 menos 25 por x al cuadrado menos 5 por el arco seno de 5x más nuestra constante de iteración. Y en esto sería ya nuestra respuesta. En esta ocasión vamos a resolver la siguiente integral, ¿no? Nos dice que la integral de la diferencial de x entre x al cuadrado por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. Bien, para realizar esta integral vamos a usar una sustitución trigonométrica, donde nos dice que v al cuadrado más a al cuadrado, esto es igual a v, que es igual a por la secante de z. Entonces vamos a hallar los valores de a y de v. Bien, para hallar los valores de a al cuadrado, simplemente va a ser el 4, y para sacar el valor de a va a ser una raíz de todo, ¿no? Entonces sería 2. Y lo mismo hacemos para hallar v, ¿no? V sería nuestra x al cuadrado. Entonces solamente nuestra v va a ser igual a x. Bien, para seguir sellando vamos a reemplazar, ¿no? Entonces sería x va a ser igual a 2 por la secante de z. Bien, para esto vamos a hallar también la diferencial de x, que sería 2 por la secante de z por la tangente de z por la diferencial de z. Teniendo estos valores ya podemos reemplazar en nuestra integral. Entonces esto va a ser igual a 2 por la secante de z por la tangente de z por la diferencial de z. A todo esto va a dividir x al cuadrado, que sabemos que x es igual a 2 por la secante de z. 2 por la secante de z, esto al cuadrado. Esto está multiplicado por una raíz, que es también la x al cuadrado, sería 2 por la secante de z al cuadrado, ¿no? Más 4. Esto va a ser igual a la integral de 2 por la secante de z por la tangente de z por la diferencial de z. Todo esto entre 4 por la secante al cuadrado de z por la raíz, ¿no? Sería 4 por la secante al cuadrado de z más 4. Como vemos, podemos quitar una secante y también la mitad de ambos. Entonces quedaría 1/2 por la integral de la tangente de z por la diferencial de z entre la secante de z. Como vemos, podemos quitarle cuarta a cada uno. Entonces, no, factorizar 4. Entonces nos quedaría 4 por la secante al cuadrado de z más 1. Como sabemos, la secante al cuadrado de z más 1 es igual a la tangente al cuadrado de z. Esto vamos a reemplazar en nuestra integral, que sería 1/2 por la integral de la tangente de z por la diferencial de z. Todo esto entre la secante de z, que va a multiplicar, sacando la raíz cuadrada de 4 sería 2 por la raíz de la tangente al cuadrado de z. Podemos sacar una raíz con el cuadrado, ¿no? Entonces sería a 1/2 por la integral de la tangente de z por la diferencial de z. A todo esto va a dividir la secante de z por 2 por la tangente de z. Como vemos, podemos quitar una tangente y el 2 podemos sacarlo, que va a multiplicar al 1/2. Entonces esto va a ser igual a 1/4 por la integral de la diferencial de z entre la secante de z. Sabemos que la secante de z es igual a 1 entre el coseno de z. Este valor lo vamos a reemplazar en nuestra integral, que sería 1/4 por la integral de la diferencial de z entre 1 sobre el coseno de z. Aplicando extremos y medios, vamos a tener 1/4 por la integral del coseno de z por la diferencial de z, todo esto entre 1. Como vemos, esto ya es una integral inmediata. Entonces nos quedaría 1/4 que va a multiplicar, ¿no? Esto va a ser igual al seno de z más c.
como vemos, no podemos dejar en términos de z, sino en términos de x. Y para realizar tenemos que hallar el valor de z. Bien. Para hallar esto, sabemos que x es igual a 2 por la secante de z. El 2 lo vamos a pasar a dividir, ¿no? Entonces sería x medios va a ser igual a la secante de z. Sabemos que la secante de z es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Bien, vamos a hacer nuestro triángulo rectángulo, ¿no? Para hallarlo, el valor del cateto opuesto. Bien, vamos a tomar nuestro punto de referencia, ¿no? Nuestro ángulo z en esta esquina. La hipotenusa nos va a valer x y nuestra cateto adyacente va a valer 2, pero necesitamos hallar el valor de b. Y para hacer esto vamos a usar el teorema de Pitágoras, que es la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces vamos a despejar b, ¿no? Entonces quedaría x al cuadrado menos 4 va a ser igual a b al cuadrado. Entonces se podemos pasar el cuadrado como raíz, que nos quedaría x al cuadrado menos 4. Todo esto va a estar en una raíz, ¿no? Entonces igual a b. Ya bien, y ahora sí podemos reemplazar en nuestra integral, que era 1/4 por el seno de z más c, nuestra constante de la integración. Bien, entonces nos va a quedar como 1/4 por el seno de z. El seno de z es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto tenemos el valor de b, entonces por la raíz por x al cuadrado menos 4. Todo esto lo va a dividir la hipotenusa, que es x, ¿no? Más c. Entonces nuestra respuesta sería x al cuadrado, la raíz de x al cuadrado menos 4 entre 4x más c. Eso sería todo. Gracias. Bueno, como parte de nuestra exposición del trabajo número 2, voy a explicar un ejercicio que nos dice hallar la integral de x al cubo por seno de x, la diferencial de x. Bueno, en este caso lo que vamos a usar es el método tabular. ¿En qué consiste el método tabular? Bueno, lo primero que vamos a hacer como solución es partir en dos el integral. La primera parte que sería el x al cubo y la segunda parte que sería el seno de x. Bueno, la primera parte lo que vamos a hacer es derivar. Derivar hasta su última expresión o hasta que llegue a 0. Y la segunda parte lo vamos a integrar. Lo vamos a integrar también hasta el mismo número de orden en que llega la derivada de x al cubo. Entonces vamos a integrar el seno de x. Ya bueno, continuando, como ya les decía, vamos a derivar esta expresión. Entonces nos saldría la derivada de x al cubo respecto a x. Ya, como segundo vamos a encontrar esta derivada. La derivada de x al cubo con respecto a x sería, como ya veíamos en las anteriores clases, el primer semestre nos enseñan a derivar esta parte, lo cual sería baja el exponente y al exponente lo restamos 1, entonces en este caso quedaría 3x al cuadrado. Ya, continuando vamos a derivar esta expresión que nos quedaría así, la derivada de 3x al cuadrado respecto a x. Esto nos saldría a 6x. Ahora también vamos a derivar esta expresión, lo cual nos saldría la derivada de 6x con respecto a x, lo cual nos daría un resultado de 6. Entonces, por último, vamos a tener la derivada de 6 con respecto a x. Entonces, en este caso sería 0. Entonces ya logramos nuestro objetivo, que era llegar hasta la derivada de último orden o también 0. Entonces,
Ahora vamos a integrar el seno de x con el mismo número, ¿no? Por ejemplo, este es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces vamos a integrar 5 veces. Ya la primera integral sería esta, la integral de seno de x. Entonces abajo lo que vamos a hacer es hallar la integral de seno de x, el cual sería menos coseno de x más c, porque es una integral indefinida. Bueno, ahora vamos a integrar esto, lo cual sería integrar menos coseno de x, en el cual esta operación nos saldría igual a menos seno de x más c. Ahora vamos a proceder a integrar esto, cual nos saldría menos seno de x más c igual a coseno de x más c. Y por último vamos a integrar lo que nos dice acá, que es el coseno de x, cual nos daría una respuesta de seno de x más c. Entonces ya logramos derivar e integrar de la misma manera, con el mismo número, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es un método muy didáctico, en el que nos dice que primeramente vamos a sumar en diagonal y luego restar, y así sucesivamente hasta llegar al final. Primero vamos a sumar, luego a restar, a sumar y a restar, en ese orden. Entonces procedemos a realizar ese paso. Lo primero que nos saldría en este caso sería sumar la derivada de x al cubo con respecto a x sobre 3, no, más menos coseno de x más c. En este caso nos saldría menos x al cubo coseno de x. Y ahora pasamos a restar 3x al cuadrado derivada de x menos la diferencial de menos coseno de x. En este caso, no, menos seno de x más c. En este caso nos saldría 3x al cuadrado seno de x. ¿Por qué? Porque se está yendo el menos y el menos. Ya bueno. La siguiente sería 6x. Como estamos sumando, nos saldría más coseno de x. ¿Sí? Entonces ya la siguiente, 6 menos el coseno de x, el cual nos saldría menos 6 seno de x. Bueno, ya tenemos todo lo que nos dice que debemos de hacer el método tabular. Entonces pasamos a reemplazar. Entonces la operación que nos piden, que era integrar el x al cubo por seno de x, la diferencial de x, saldría lo primero que nos ha salido en este caso, que sería menos x al cubo por coseno de x, más 3 veces x al cuadrado seno de x. También acá más 6x coseno de x, menos 6 seno de x. Y es así entonces como nosotros estaríamos hallando la integral de x al cubo por seno de x, diferencial de x, por el método tabular. Voy a explicar un ejercicio más en el que nos dice hallar la integral de seno al cuadrado de x, diferencial de x. Bueno, en este caso nosotros debemos de recordar una fórmula en el que nos dice que seno al cuadrado de teta será igual a 1/2 menos 1/2 coseno
de 2 veces el ángulo. Bueno, recordando esto, entonces vemos que seno al cuadrado de x tiene la misma fórmula que seno al cuadrado de teta. Entonces el ejercicio que nos pide sería igual que, mira, el seno al cuadrado de x diferencial de x va a ser igual a integral de 1/2 menos 1/2 coseno de 2x diferencial de x. Esto aplicando la fórmula. Ya bueno, continuando vamos a multiplicar la integral a cada uno de los miembros, como también de igual manera la diferencial. Entonces nos quedaría que la integral de seno al cuadrado de x diferencial de x va a ser igual a la integral de 1/2 diferencial de x menos la integral de 1/2 coseno de 2x. Ya bueno, diferencial de x. Ya, el siguiente paso que nosotros vamos a desarrollar es sacar este 1/2 afuera, para así poder nosotros resolver de más fácil manera. Entonces nos quedaría la integral de seno al cuadrado de x diferencial de x será igual a la integral de 1/2 diferencial de x, sacamos y nos quedaría menos 1/2 la integral de coseno de 2x diferencial de x. Bueno, aquí en esta parte tenemos que algo que se nos hace un parecido a una fórmula. Por ejemplo, esta fórmula sería la integral de coseno de v diferencial de v. Esto será igual a seno de v. Ya, pero bueno, en esta fórmula nosotros tenemos dos partes. Uno es el coseno de v y la otra es la diferencial de v. El coseno de v en nuestro caso sería coseno de 2x. Y v entonces sería 2x. Ya, y entonces la diferencial de v sería la derivada de 2x, que es 2, por la variable independiente, que es diferencial de x. Pero bueno, en nuestro primer término nosotros tenemos coseno de 2x y cumple. Pero en el segundo tenemos 2 veces diferencial de x. Y entonces en este caso nosotros solamente tenemos 1. Entonces procedemos a agregarle uno más. Pero para nosotros agregarle uno más, también tenemos que dividir entre ese mismo número. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. La integral de seno al cuadrado de x diferencial de x será igual. Todo esto queda igual porque todavía no vamos a hacer nada. Quedaría 1/2 diferencial de x menos 1/2 multiplicado por 1/2 por coseno de 2x por 2 veces diferencial de x. Como ven, aquí estoy aumentando un 2 y al nosotros aumentar 1/2 se estarían eliminando y no afectaría a nuestra primera integral. Bueno, continuando, entonces nos quedaría la integral de seno al cuadrado de x diferencial de x será igual. Bueno, la diferencial de 1/2 diferencial de x sería 1/2 por x menos 1/2 por 1/2. Y entonces nosotros procedemos ahora sí a aplicar la fórmula porque ya tenemos la forma de la fórmula, ¿no? De esta fórmula que vemos aquí. Ya, entonces nos quedaría seno de v. En este caso nos quedaría v sería 2. Entonces nos quedaría seno de 2x. Entonces seguimos resolviendo y nos quedaría la integral de seno
al cuadrado de x diferencial de x será igual a un medio de x menos estos dos términos se multiplican, entonces nos quedaría un cuarto del seno de 2x más c. No olvidemos aumentar la c porque estamos en el hallando integrales indeterminadas. Es así como nosotros hallamos el integral de seno al cuadrado de x diferencial de x. Ya. En este problema nos pide calcular la integral de la diferencial de x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x menos 9 menos 8. Entonces, para esto lo vamos a usar como se llama por sustitución trigonométrica. Para sustituir trigonométricamente, primero vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a factorizar el denominador. Y en este caso sería así. La integral de x al cuadrado menos 2x menos 8. Ya. Así a simple vista no se puede, ¿cómo se llama? Factorizar esta ecuación de segundo grado. Entonces lo que hacemos es, es que la ecuación de segundo grado lo ponemos con una expresión que sí se puede factorizar como x al cuadrado menos 2x más, más 1 menos 9. Menos 9. Como ven, en esta expresión no he cambiado ninguna la expresión porque esto sería igual a x al cuadrado menos 2x menos 8. Solamente que lo he sacado un 1 para poderlo factorizar. Entonces esto sería igual a la diferencia de x sería igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x más 1 menos 9. Y esta expresión también le podemos hacer, ya como se puede factorizar, le podemos decir de la siguiente forma. Sería x a la diferencial, la integral de diferencial de x sobre raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado. Esa expresión lo ponemos al cuadrado. Menos 3 menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado. Ya. En esta expresión ya lo hemos factorizado. Entonces, como vamos a hacerlo por la sustitución trigonométrica, ya está. Esto tiene que ser ¿cómo se llama? Este sería v y este sería a. Esto tiene que ser, los dos tienen que estar elevados al cuadrado. Entonces sería la siguiente fórmula. Como ven aquí, v al cuadrado menos a al cuadrado sería igual a que v es igual a, a secante de teta. Entonces, esta expresión lo podemos cambiar con la siguiente, ¿cómo se llama? Que sería v igual a, ¿cómo se llama? Que sería v igual a x al cuadrado. No, v sería igual a x menos 1, que también sería esto igual a 3 x 3 secante de teta
Entonces, esto también podríamos decirlo que x es igual a 3 secante de teta. Entonces, si sacamos su diferencial de x, sería sería de la siguiente manera: secante de teta, 3 secante de teta por tangente de teta por diferencial de teta. Ya. Entonces, ya tenemos todos los datos. Todos los datos. Ya, entonces sería de la siguiente forma. ¿Cómo se llama? Los sustituimos. Sustituimos la integral de la diferencial de x por sobre x menos 1 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. ¿Listo? Lo sustituido sería la integral de 3x secante 3x secante de teta por tangente de teta por la diferencial de teta. Entonces podemos decir ya, y como sabemos que x menos 1 es igual a 3 secante de teta, entonces sería igual a raíz cuadrada de secante 3 secante de teta al cuadrado raíz cuadrada de 3 secante de teta al cuadrado menos 3 al cuadrado. Ya, este sería igual a 9, ¿qué digo? 3 secante de teta por tangente de teta por diferencial de teta sería igual a raíz cuadrada de raíz cuadrada de 9 secante de 9 secante al cuadrado de teta secante de teta menos 9. Ya. Entonces, el 3 sacamos de la integral, entonces sería 3 integral 3 por la integral de secante de teta por tangente de teta por diferencial de teta. Entonces, esto como podemos ver, aquí lo simplificamos también, que sería 9 por secante al cuadrado de teta menos 1. Todo eso es a la raíz cuadrada. Ya. El 9 lo sacamos de la raíz cuadrada, entonces quedaría igual
Y también de la integral lo sacamos, que entonces quedaría ¿cómo se llama? 3 sobre 3 por la integral de, secante de teta por tangente de teta por la diferencial. Y como en aquí la fórmula es como el tangente al cuadrado de teta es igual a secante al cuadrado de teta menos 1. Y como esto se cumple, vamos a poner tangente al cuadrado de teta. Tangente al cuadrado de teta, todo eso es la raíz. Ahí está. Entonces, esto sería igual a la integral. Como esto se va, sería no es la integral. La integral de secante de teta por tangente de teta por la diferencial. Y como esto está al cuadrado, esto se retira de la raíz, entonces sería tangente de teta sobre tangente de teta. Ya, entonces esto se simplifica. Entonces la expresión ya me quedaría de la siguiente manera. Secante de teta por la diferencial de teta. Entonces esto. Entonces también por fórmula podemos decir que la integral de secante de v por la diferencial de v sería igual a logaritmo natural de secante de v más tangente de v más, ¿cómo se llama? Más en la constante. Entonces, esto reemplazamos. Sería logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta. Ahí está. Ya, así saldría. Ya, pero esto no queda aún así, ¿cómo se llama? Esto estaba en primer lugar en X, pero nosotros lo cambiamos en teta. Entonces, la teta lo debemos cambiar a X. Entonces lo convertimos de teta a X. Entonces, como sabemos que X es igual a X es igual a 3 secante de teta más 1 más 1. Podemos decir que 3 secante de teta sería igual a X menos 1 y que secante de teta sería igual a X menos 1, todo eso sobre 3. Sobre 3. Ya. Y la secante es igual a. La secante es igual a la hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, en esto lo transformamos. Como ven, el
x menos uno va aquí como hipotenusa y el cateto adyacente va en aquí, el 3. Entonces, esto lo para hacer es la sustitución en trigonometría. Entonces, tenemos que ya cuánto sale b también. Entonces, en esta fórmula sería así. Sería que la hipotenusa al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más b al cuadrado. Ya. Entonces, esto lo resolvemos. Esto, como es esta expresión en cuadrado, lo resolvemos sería x al cuadrado menos 2x más 1 menos 9. Que esto, que el 3 lo llevo a la otra expresión y como está en signo positivo se va en signo negativo, pero ya que está al cuadrado también ya va con 9. Y esto sería igual a u a b al cuadrado. Entonces b al cuadrado es igual a x al cuadrado menos 2x menos 8. Que esto ya ¿cómo se llama? Lo simplifica. Y entonces podemos decir que b es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 12x menos 8. Entonces podemos decir que entonces como ya sabemos cuánto vale la tangente de seno de teta, entonces falta nomás la tangente. La secante ya lo sabemos. Entonces, hallamos la secante. Digo, el tangente. Y la tangente es igual a cotangente. Es igual a cateto opuesto con cateto adyacente. Sobre cateto adyacente. Entonces, esto sería igual a. Esto sería igual a. Esto sería igual a raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x menos 8 sobre 3. Ya, ya, ya. Entonces, nosotros podemos decir de la siguiente forma. Que logaritmo natural, que el logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta va a ser igual a logaritmo natural de x más 1 más x más sobre 3 más raíz cuadrada de x al cuadrado menos x 2x menos 8 sobre 3 más lo constante. Entonces esto podemos decir que es igual a logaritmo natural de x más 1 más raíz cuadrada de x al cuadrado más 2x más 8. No sé.
Eso eso sería igual a más uno. Y así quedaría la expresión. Menos, ahí está. Entonces sería logaritmo natural de x más uno más raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x menos 8 sobre 3. Así por la constante. Entonces así quedaría la expresión. Ya. En este ejercicio hayamos, nos pide que tenemos que integrar diferencial de x sobre x al cuadrado más 7 por x menos 9. Entonces, para este ejercicio, primero lo factorizamos el denominador, que sería de la siguiente forma. 2x al cuadrado más 7x menos 6 lo podemos decir de la siguiente forma también. X al cuadrado más 7x más 7x más 7x sobre 2, todo esto elevado al cuadrado, menos 7x, 7 sobre 2, también elevado al cuadrado, menos 6. Como ven aquí, la expresión en realidad no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Solamente lo he agregado el 7x sobre 2 al cuadrado para que sea más fácil simplificarlo. Ya, esto como vemos en aquí y en aquí se puede factorizar. Entonces podemos decir de la siguiente forma. Podemos decir de la siguiente forma. X más 7 sobre 2, todo eso al cuadrado. Así quedaría factorizado. Este lado. Entonces, lo menos, como esto no es factorizado, esto tenemos que, ¿cómo se llama? Ponerlo al cuadrado sería menos 49 sobre 4 menos 6. Entonces esto ¿cómo se llama? Lo calculamos. Entonces sería 7 x más 7 sobre 2. Todo eso elevado al cuadrado sería igual a, sería menos 49 menos 24 sobre 4. Entonces esto sería igual a x más 7 7, 7 todo eso al cuadrado. Sería igual a sería menos 73 sobre 4. Y de esta forma ya estaría factorizado el denominador. Ya.
Entonces, entonces, esto, ¿cómo se llama? La integral de la diferencial de x de 12, 2x más 7x menos 6 sería igual a la, ¿cómo se llama? La integral de la diferencial de x sobre x más 7 sobre 2, todo eso elevado al cuadrado, menos, menos 73 sobre 4. Ya. Entonces, para resolver este ejercicio, eh, podemos usar de esta fórmula. Se puede usar esta fórmula. Cuando la cuando la integral cuando la integral de la diferencial de v sobre v al cuadrado menos qué sé v al sobre la diferencial de v sobre v al cuadrado menos al cuadrado. En aquí se puede ver. Solo faltaría esto ponerlo al cuadrado, que sería de la siguiente forma entonces, para que no cambie la expresión. Diferencial de x por x al cuadrado, x más 7 más sobre 2 al cuadrado. Esto sería 34 sería igual a raíz a la 34 elevado al cuadrado sobre 2. Todo eso elevado al cuadrado. En este caso ya lo tendríamos el exponente ya. La fórmula. Para hacer la fórmula. Entonces, esto ¿cómo se llama? Vemos que está correcto porque ¿cómo se llama? La diferencial de x de esto sería igual a 1 y como es diferencial de x está bien. Entonces, seguimos con la fórmula. Sería 1 sobre 2 por 2 por raíz cuadrada de 73 sobre 2. Este se va ya por el logaritmo natural de el logaritmo natural de esa el logaritmo natural de 7 de x más 7 elevado al cuadrado sobre 2 menos raíz cuadrada de 73 sobre 2. Igualito está de esta manera. X más 7 sobre 2 más 6 cuadrada de 73 sobre 2. Por, más la constante. Ya. Entonces esto sería igual a 1 sobre
sobre raíz cuadrada de 73 por logaritmo natural de 2x más 7 menos 72, todo eso sobre 2. La misma manera de 2x más 70 más 7 más raíz cuadrada de 73, todo eso sobre 2. Y todo eso es al valor absoluto más la constante. Entonces este porcentaje de la oreja también se va, que esto multiplica esto y esto multiplica esto y se va, ya. Entonces para finalizar, que la expresión quedaría 1 sobre raíz cuadrada de 73 por logaritmo natural de x al cuadrado más 7 menos raíz cuadrada de 73 sobre raíz cuadrada de x más 7x más raíz cuadrada de 73. Todo eso al valor absoluto. Ahí está. Más la constante. Y así saldría la fórmula. El resultado. Bueno, en este ejercicio nos pide ya la integral de división de exponenciales, donde tenemos que la integral de el cuadrado por x por dx sobre elevado a la 4x más 6 al cuadrado por x más 8. Y bueno, acá primeramente para desarrollar empezamos desarrollando el trinomio cuadrado con el trinomio cuadrado perfecto, que está en la parte del denominador, ¿no? Que desarrollando eso nos da e al cuadrado por x más 3, todo esto al cuadrado menos 1. Por eso es que ya se le escribe en la parte del denominador ese resultado. Ahora es donde aplicamos la fórmula, que la fórmula para desarrollar esto es la derivada de d por b sobre b al cuadrado menos a al cuadrado, que es igual a 1 sobre 2a por logaritmo natural por b menos a sobre b más a. Y ahora para desarrollar acá debemos de tener también en cuenta varios resultados. Por ejemplo, la b al cuadrado, que estuvimos desarrollando, que es el valor del trinomio cuadrado perfecto. Y bueno, acá sacamos la diferencial y nos da el 2e al cuadrado por x por dx. Y ahora el valor de a al cuadrado sería 1. Y, y bueno, ahora reemplazando, como acá tenemos 2, también le pasamos a multiplicar, pero debe de ir en el denominador. Por eso es que se le escribe 2 y nos daría un medio, ¿no? Y ahora es que nos da un medio de la integral de 2e elevado a la 2x por dx sobre e 2x más 3, todo esto elevado al cuadrado menos 1. Ahora resolviendo esto ya, una vez aplicando la fórmula, resolviendo esto ya, nos da un medio por 1 sobre 2 por 1 por el logaritmo natural de al cuadrado por x más 3 menos 1 sobre el cuadrado por x más 3 más 1 y más la constante, ¿no? Ahí lo podríamos dejar, pero todavía podemos seguir resolviendo un poco más, donde el resultado ya nos daría
1 sobre 4 por logaritmo natural de al cuadrado por x más 2 sobre al cuadrado por x más 4 y más la constante, donde ya nos da el resultado. Bueno, en este ejercicio nos pide hallar la integral de x por dx entre x elevado a 4 más 4x al cuadrado más 5. Bueno, primeramente empezamos escribiendo o desarrollando el trinomio cuadrado perfecto, que lo tenemos en el denominador, que es x elevado a 4 más 4x al cuadrado más 5. Ya primeramente eso sacamos y resolvemos. Y bueno, nos da x al cuadrado más 2, todo esto elevado al cuadrado más 1. Y ahora lo ponemos en la parte del denominador también. Ya, una vez hecho eso, ahora aplicamos la fórmula, que la fórmula es la integral de db sobre b al cuadrado más al cuadrado, que es igual a 1 sobre a arco tangente de b sobre a. Y ahora para resolver necesitamos el valor de b al cuadrado, que es, que es lo que hemos sacado de antes, ¿no? El del trinomio cuadrado perfecto, que es x al cuadrado más 2, todo esto elevado al cuadrado. Ya ahora sacamos la derivada y que nos daría 2x por dx. Y el a al cuadrado trae el valor de 1. Y ahora, como acá va a pasar la derivada, que es 2, también debe pasar al otro lado multiplicando, pero en el denominador. Por eso es que ponemos acá un medio adelante y después nos daría no, que aplicando ya la fórmula nos daría que un medio es, es por 1 sobre 1 arco tangente de x al cuadrado más 1 sobre 1, todo esto sumado a la constante. Ahí podremos dejar el resultado, pero podemos todavía hacerlo más pequeño, quitando el 1 sobre 1, por ejemplo, que nos daría no, eh, que nos daría un medio arco tangente de x al cuadrado más 2 más la constante. Y eso sería el resultado de esta integral.